Buenas tardes, señores. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Lucero García. Soy capacitador SOMA y estaré ejecutando con ustedes el curso de manejo y control de materiales peligrosos. Bueno, para comenzar, vamos a establecer los objetivos del curso, los cuales van a ser conocer la definición de los materiales peligrosos, identificar cuáles son sus clases, identificar los peligros y reconocer los riesgos asociados, y aprender sobre el manejo o control para el adecuado uso de estos materiales peligrosos. Además, vamos a familiarizarnos con lo que es la estructura de la hoja de datos de seguridad, MSDS, y vamos a implementar las medidas de protección y la respuesta a situaciones de emergencia en las que estén involucrados estos materiales. Vamos a comenzar definiendo lo que son los materiales peligrosos. Según la ley 28256, ley que regula el transporte terrestre de materiales peligrosos, estos son sustancias, elementos e insumos que por sus características van a representar riesgos tanto a las personas, el medio ambiente o la propiedad. Tenemos 9 clases de materiales peligrosos, los cuales van a ser la clase 1 de explosivos, la clase 2 de gases, clase 3 líquidos inflamables, clase 4 de sólidos inflamables, clase 5 de oxidantes y peróxidos orgánicos, clase 6 de venenos y materiales infecciosos, clase 7 de radioactivos, clase 8 de corrosivos y clase 9 de misceláneos u otros no clasificados. Ahora, si nosotros podemos observar la presentación, vamos a ver que la primera sílaba del nombre de cada clase está subrayada de rojo. Esto es porque existe una memotecnia para poder recordar este, estos nombres o bueno, esta clasificación de los materiales peligrosos. Tenemos X de explosivos, G de gases, Li de líquidos inflamables, Sol de sólidos, Ox de oxidantes, B de venenos y materiales infecciosos, Ra de radioactivos, Co de corrosivos y M de misceláneos u otros no clasificados. Entonces juntamos y tenemos la memotecnia, la cual es ETSGA, Lisol, Ox, Vera, Co. Comenzamos con la clase 1 de explosivos. Bueno, la clase 1 son materiales que son capaces de reaccionar químicamente elevando su temperatura, generando calor y gases. Aquí tenemos lo que es la dinamita, el TNT. En la clase 2 de gases vamos a tener sustancias que se liberan al ambiente en estado gaseoso, sea cual sea su estado inicial en el contenedor. Y bueno, tenemos lo que es oxígeno, helio, entre otros. La clase 3 de líquidos inflamables, bueno, son capaces de inflamarse o entrar en combustión dependiendo de la temperatura. El más popular, la gasolina. En la clase 4, los sólidos inflamables, los cuales son susceptibles a la combustión espontánea. Y en contacto con agua van a emitir lo que son gases inflamables, por ejemplo, el azufre. La clase 5 de oxidantes y peróxidos orgánicos son aquellos que van a liberar oxígeno rápidamente, eh, facilitando lo que es la combustión de materias orgánicas y produciendo reacciones violentas al entrar en contacto con lo que son materiales que se oxidan fácilmente, como el amonio. En la clase 6 de venenosos e infecciosos son los materiales que van a ser capaces de afectar gravemente lo que es el organismo humano. La clase 7 de radioactivos son aquellos que emiten, o bueno, se emiten de forma espontánea en partículas ionizantes de tipo alfa, beta, gamma y X. Y la clase 8, la cual es, bueno, la principal que vamos a encontrar aquí en planta, o bueno, es una característica del material peligroso
que encontramos aquí en planta, la cual es corrosivos. Estos son ácidos o bases capaces de corroer el acero o el aluminio y pueden dañar irreversiblemente lo que es el tejido animal y vegetal, reaccionando violentamente con el agua. Más adelante vamos a hablar de qué material estamos hablando, que presenta esta característica de corrosividad que yo ya me imagino que ustedes lo deben de saber. Eh, y por último tenemos lo que son ya la clase 9 de misceláneos, que incluye sustancias y artículos que durante el transporte presentan un peligro no cubierto por el encabezado de las otras clases. Bueno, un incidente con materiales peligrosos, como mencionábamos, un material peligroso es aquella sustancia o elemento que tiene la potencialidad de causar daño a lo que son personas, propiedades o medio ambiente. Entonces, un incidente es cuando este daño ya se ha materializado. ¿Cómo podemos actuar? Lo primero, tener una prontitud en llegar a la escena, pero con la protección requerida siempre. Llegamos a la escena, establecer la protección requerida, dar asistencia al paciente, si es que en caso lo hubiera, y luego hacer el reporte de los daños al primer respondedor. Ahora, ¿cómo debe ser o qué implica el manejo de un incidente con materiales peligrosos? Esto va a requerir la intervención de personal entrenado y especializado, como el técnico, el especialista y el comandante del incidente, donde el técnico va a realizar actividades ofensivas dentro del área peligrosa, para las cuales él ha sido entrenado. El especialista, que también ha recibido un entrenamiento técnico y tiene las competencias necesarias para encargarse de un determinado producto. Y luego tenemos el comandante, que tiene un entrenamiento ya más a nivel operacional y está a cargo del evento. Cuando a la exposición del material peligroso con la persona está sumamente relacionado a lo que es el tiempo de exposición, qué tanto tiempo estuvo expuesto el personal, también lo que son las vías de ingreso al organismo, la concentración del material que está ingresando y la susceptibilidad que va referido con las características propias de cada persona, cada organismo, ya que, por ejemplo, la inhalación de CO2 a una persona en condiciones normales no va a tener el mismo impacto, el mismo afecto dentro de lo que es una persona con una enfermedad respiratoria. La exposición a MATPEL, como comentábamos, se puede dar a través de 4 vías: respiratoria, la dérmica, la digestiva y la parental. La respiratoria a través de nariz, boca y pulmones, dérmica a través de la piel, digestiva a través de la boca, el estómago, los intestinos, etcétera, y vía parental a través de heridas o llagas. Bueno, y dentro de los riesgos que se podrían originar ante un incidente con MATPEL, los podemos clasificar por sus efectos, por su naturaleza o por los daños que van a representar en el organismo. Por sus efectos tenemos lo que son los riesgos para la salud, riesgos de incendio, riesgos de reactividad. Por su naturaleza, riesgos físicos, riesgos biológicos y riesgos químicos. Por los daños al organismo tenemos lo que son agudos y crónicos, siendo agudos los que afectan a nuestra salud inmediatamente y crónicos los que van a representar daños graduales. Los productos químicos que van a llegar al cuerpo por las diversas vías de exposición pueden ser excretados por el sudor o la orina, almacenados en un órgano o tejido, o ser modificados químicamente y metabolizados, en el mejor de los casos. Los efectos a corto plazo de esta interacción de materiales peligrosos con el organismo pueden ser lo que son irritaciones dérmicas, oculares, cefalias, mareos, náuseas y pérdidas de conocimiento. Y a largo plazo
ya es el desarrollo de enfermedades, ¿no? Como el cáncer, enfermedades pulmonares, enfermedades cutáneas, disfunciones hepáticas y efectos neurotóxicos. De los efectos a la salud tenemos los asfixiantes. En algunos de los efectos de la salud tenemos los asfixiantes con CO2 y corrosivos del óxido de calcio, que es lo que les mencionaba en su momento, que son los principales que encontramos en plantas. Y bueno, también tenemos algunos extras señalados en el PPT a modo de información. ¿Por qué suceden estos incidentes? ¿Cuáles son los factores peligrosos? Primero, por desconocimiento. Si nosotros no tenemos un entendimiento de los peligros a los cuales estamos expuestos en nuestro puesto de trabajo, pues difícilmente vamos a poder controlarlos y mitigarlos. Es por ello que es importante la toma de información de estos peligros, poder identificarlos y reconocerlos. Asimismo, tenemos, otro factor importante es el manejo inapropiado de los equipos y o materiales, la inexperiencia, las distracciones y el estrés, entre otros. Ahora, ¿cómo prevenir estos incidentes? Primero, tenemos a los sistemas de identificación de materiales peligrosos, cuyo objetivo va a ser reconocer los peligros a los que se puedan presentar durante la manipulación y almacenamiento de estas mercaderías, para que puedan ser fácilmente reconocidos a distancia por las características del rótulo y brindar una primera guía para la manipulación y almacenamiento. Tenemos lo que es el rombo NFPA, que identifica el riesgo de un material en términos de tres categorías principales, las cuales son salud, inflamabilidad, reactividad, y tenemos lo que es el riesgo específico. Bueno, el rombo, si bien lo pueden ver, tiene 4 colores o rangos. El azul va a indicar lo que es la peligrosidad a la salud. El rojo, la inflamabilidad. El amarillo, la reactividad. Y el blanco es para colocar algún riesgo especial. Los tres primeros colores se van a clasificar con su grado de peligrosidad en un rango de 0 a 4, que es la cifra que visualizamos que se coloca en el medio del color, siendo 0 el riesgo mínimo y 4 el riesgo más grave. Bueno, como podemos ver en la presentación, vamos a hacer un detalle. En cuanto a lo que es el riesgo de la salud, tenemos 0 con un valor normal y el 4 con un valor mortal. Dentro de los valores tenemos también lo que es ligeramente peligroso, peligroso y extremadamente peligroso. En riesgo de incendio, el punto de inflamación, donde en 0 significa que el material no se va a incendiar. 1, que se incendiará a temperaturas mayores de 93 grados Celsius. El 2, a temperaturas menores de 93 grados. El 3, a temperaturas de aproximadamente 37 grados y el 4 a temperaturas de 22 grados. Entonces podemos identificar, ¿no?, que el material tiene mayor riesgo de inflamación cuando se presenta un número más alto. Luego tenemos lo que es la reactividad, donde está el 0, que indica que es estable, el 1, que es inestable si es calentado, el 2, que puede volverse inestable ante un cambio químico violento, el 3, mediante una colisión y o calor, y el 4, que es inestable, ¿no? Este material puede explotar repentinamente. Finalmente tenemos lo que es el riesgo específico, donde tenemos algunos de ellos, lo que es el oxidante, el ácido, el alca más, que es alcalino, el corrosivo, el W tachado de no usar agua y el símbolo del riesgo radiactivo. Ahora, para el almacenamiento. El lugar del almacenamiento debe permitir movimientos y manejo seguro de los materiales y también permitir el acceso libre por varios de los costos
salidas de emergencia. De igual manera, es importante que el personal sepa que las sustancias van a poder ser almacenadas en el mismo lugar sin tener que generar un riesgo alto para la seguridad de los trabajadores. ¿Y cómo sabemos esto? Tenemos una matriz de compatibilidad donde vamos a poder ver, de acuerdo a lo indicado, si estos materiales se van a poder o no almacenar juntos. Por ejemplo, explosivos. Un explosivo con otro explosivo puede ser almacenado junto. Un gas inflamable con un explosivo debe estar almacenado en distintos almacenes. Un gas inflamable con un gas inflamable sí puede ser almacenado junto. Un líquido inflamable con un explosivo debe estar separados en distintos almacenes. Un líquido inflamable o un gas inflamable debe estar pueden estar en el mismo almacén, pero separados. Y un líquido inflamable con un líquido inflamable pueden almacenarse juntos. Entonces, más o menos, así es como va a funcionar esta matriz. Otras recomendaciones para el almacenamiento son asegurarse que las instalaciones son adecuadas para el tipo de material peligroso que se requiere almacenar. También tenemos que verificar que estos sistemas y dispositivos de respuesta a emergencia van a funcionar correctamente. En planta tenemos quitantes de derrame y también, bueno, extintores y mantas ignífugas en caso de alguna contingencia de este tipo. Tenemos que verificar bien que las rutas de evacuación se encuentren libres de obstáculos y contar con la información pertinente del material peligroso para permitir un almacenamiento seguro. Esto es para lo que les indicaba en la matriz de compatibilidad, para saber qué tipo de material peligroso estamos teniendo. Y bueno, finalmente tenemos que tener un personal capacitado y entrenado para el manejo de estos materiales. Más recomendaciones. Asegurarnos que los materiales peligrosos estén debidamente etiquetados o rotulados. Esto es básico para poder identificar el tipo de material que estamos manejando y también para poder aplicar las medidas de contingencia ante una emergencia. Verificar que se tenga al alcance de la ficha de datos de seguridad, la MSDS, y bueno, desarrollar un plan de contingencias, el cual debe haber sido difundido a todo el personal, además de usar, pues, como todos sabemos, nuestro equipo de protección personal durante toda nuestra jornada laboral. Bueno, ahora, la hoja de datos MSDS que tanto le hemos mencionado, ¿qué es? Es un documento donde se hace referencia a todas las propiedades y peligrosidad de un producto o sustancia. También se les va a poder identificar como Material Safety Data Sheet, por sus cifras en inglés, es que se denomina como es MSDS. Esta hoja va a ayudar a los trabajadores a que se entienda cómo trabajar con seguridad con productos químicos durante su manipulación, procesos, exposiciones y cómo responder ante una emergencia. Ahora, este documento es muy importante porque nos va a brindar información de qué sustancias químicas contiene el producto, cuáles son los riesgos a los que está asociado, qué precauciones vamos a tener que tener para manipular este producto, cuál es el manejo adecuado para este material, qué tipos de EPP tenemos que utilizar para su manejo y cómo reaccionar ante el caso de una contingencia, ¿no? Como un derrame, un incendio, una explosión y, bueno, algún daño que se le pueda dar a alguna persona, ¿no? Situaciones de incidentes al personal y cómo brindar los primeros auxilios. Ahora, la MSDS va a tener una estructura que se va a dividir en 16 secciones. La primera va a ser la identificación de la compañía y del producto. Luego vamos a
bueno, se detalla lo que es la composición e información de los ingredientes que tiene este producto, este material peligroso. Luego se identifican los peligros y riesgos, se detallan los procedimientos de emergencia y primeros auxilios, los procedimientos en caso de fuegos y explosiones, procedimientos en caso de derrames y fugas, la manipulación y almacenamiento, los controles a la exposición y protección personal, las propiedades físico-químicas, la estabilidad y reactividad, la información toxicológica, la información ecológica, las consideraciones para su disposición, la información sobre el transporte, la información regulatoria y otra información importante. Siempre, bueno, siempre hay que verificar que esta hoja se encuentre en su lugar, en buen estado, en el idioma en el que nosotros estemos, bueno, en el que nosotros manipulemos, en este caso el español, y si detectamos cualquier omisión antes mencionada, reportarla de inmediatamente a nuestro supervisor o varios. Hay que recordar que estas hojas deben estar colocadas en la misma área de los procesos y almacenes en un idioma común y deben ser emitidas por el fabricante o proveedor del producto sin sufrir variación o modificación alguna. Ahora, para el manejo de materiales peligrosos, vamos a tener algunas reglas. La regla número 1 es verificar la sustancia química que estamos utilizando, identificar qué material peligroso es. En este caso, por ejemplo, en la foto tenemos calvido. La regla 2 es determinar la naturaleza y el grado de peligro de la sustancia química a utilizar. ¿Qué nos ayuda a esto? Nuestro rómulo NFPA. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el grado de peligrosidad a la salud en un grado 3, el cual es extremadamente peligroso. El rango de inflamabilidad en rango 0, el cual significa que no es inflamable el producto. En un grado 2, lo que es la reactividad, significa que es ligeramente inestable el producto. Y el peligro específico, el cual tiene la W tachada, el que indica que no se debe usar agua, como mencionábamos hace un momento. Ahora, la tercera regla, tenemos que aislar la sustancia química de alguna situación de riesgo, siempre estar pendiente a ello. No podemos estar exponiendo estos materiales peligrosos a situaciones donde se puedan generar estos incidentes. La regla 4, ante dudas, consultar la hoja MSDS. ¿Por qué? Como mencionábamos, la hoja MSDS tiene toda la información que nosotros debemos de tener para manipular estos materiales. Tiene cómo actuar ante una emergencia, tiene el grado de peligrosidad, tiene el EPP que debemos usar, tiene también con qué tipo de materiales se puede almacenar, de otros materiales se puede almacenar. Entonces, es por eso que es importante siempre tener la hoja de MSDS y poder consultarla en caso tuviéramos alguna duda, ¿no? Siempre nos va a poder apoyar esa duda. Ya. La regla 5, asegurarse que antes de usar la sustancia no ha cambiado en concentración o en composición. Siempre hay que cerciorarnos antes de empezar a manipular la sustancia. La regla 6 es tener conocimiento de cómo reacciona una sustancia química en contacto con otra. Eso nos está ayudando, por ejemplo, en la foto nos detalla la W tachada, la cual significa que en contacto con agua, esta sustancia va a reaccionar. Entonces, siempre tener en consideración todo ello. Como les vuelvo a comentar, revisar la hoja de MSDS, que es la que nos va a dar toda la información. La regla 7 es reconocer las condiciones que pueden conducir a un peligro, la cual está ligada también a lo que indicábamos de aislar el material, no tenerlo en condiciones que no son propias para su almacenamiento.
Y la regla 8 es conocer los procedimientos a seguir en caso de emergencias, lo cual también viene detallado en nuestra hoja MCDS. ¿Qué no debemos hacer? Usar envases plásticos no recomendados en el rótulo del producto que contiene para trasladar pequeñas cantidades de aceites o sustancias químicas peligrosas. No, claro, no debemos traspasar estas sustancias a envases que no son de propios de ellos, de estos materiales. Almacenar estas sustancias también sin que tengan su rótulo o sin que tengan su rombo o su hoja MCDS puede ser bastante peligroso, ya que nosotros no sabemos qué tipo de sustancia es a ciencia cierta y puede reaccionar con otro tipo de sustancias, elementos, lo cual puede causar incidentes hasta mortales. Tenemos que tener mucho cuidado con ello y siempre tener en consideración la información antes de almacenar. Eh, También, por último, almacenar los materiales peligrosos en ambientes no ventilados o expuestos al sol o donde haya un espacio reducido. Bueno, los materiales peligrosos que se producen en mineral urea. Como bien sabemos, tenemos lo que es el óxido de calcio, la cal viva, y el hidróxido de calcio, la cal hidratada. Ahí vamos colocando los grados de peligrosidad de cada uno de ellos, como les mencionaba hace un rato. La cal viva es extremadamente peligrosa para la salud. Eh, Tiene un índice de inflamabilidad de 0 y bueno, una reactividad de 2, ¿no? Que es un poco ligeramente inestable y reacciona con el agua. El hidróxido de calcio tiene un índice de peligrosidad 2 a la salud, eh, un, un rango de inflamabilidad de 0, una reactividad de 0, lo cual significa que es estable y es alcalino. Y vamos colocando, ahí está. El óxido de calcio, corrosivo, reaccionante a un cambio químico violento, no inflamable, extremadamente peligroso y no debemos usar agua. El hidróxido de calcio, 2, peligroso, no inflamable, estable y alcalino. De igual forma es corrosivo. Ahora, ¿qué equipos de protección debemos usar a la exposición a cal? Primero que nada, tenemos nuestro respirador full face, nuestra casaca de protección Tasla, las botas camperas, los guantes Delta y el traje de protección Tasla. Eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Por favor, no se olviden de realizar su examen, su encuesta de evaluación y también al momento de llenar sus datos, colocar por favor nombres y apellidos completos, ¿sí? Para poder tener un correcto registro de que han realizado el curso. Muchas gracias.